Buenos días con todos y todas en la sala del municipio de Montecristi, donde estamos dando esta rueda de prensa que pretende sintetizar los desafíos, y quiero hablar de desafíos y desafíos sociales, no voy a hacer referencia a esto como desafíos del gobierno, esto es un trabajo en conjunto, evidentemente la rendición de cuentas se orientará a los ejes de acción de cada uno de los ministerios involucrados en la reconstrucción, pero esto es un desafío de todos, un desafío del Ecuador entero, un desafío por reconstruir y por reactivar. Creo que son dos palabras que sintetizan expresamente lo que representa haber sufrido una catástrofe natural como la del 16 de abril pasado, lo que sigue representando las fuertes réplicas de distinta intensidad, pero que impiden que esa reactivación fluya con tranquilidad, y es comprensible. La afectación en el área turística en determinados cantones de la provincia de Manabí, de la provincia de Esmeraldas, es importantísima, es muy fuerte, y apenas comienza a reactivarse la actividad, nos viene otra réplica y dejamos de tener turistas, lo cual, insisto, es comprensible, pero nos demanda la construcción colectiva de nuevos ejes, de nuevas agendas de trabajo en este desafío. Dije yo, un saludo a toda la mesa directiva, siempre olvido mencionarlos, y a todos los alcaldes, alcaldesas presentes, viceprefectas por delegación de Mariano Zambrano, miembros del Consejo, demás autoridades, compañeros asambleístas, demás autoridades locales y nacionales. Quiero repetir lo que dije hace varias semanas. Debe constituirse en un desafío nacional de todos los ecuatorianos que no se hable del terremoto de Ecuador, que se hable de Ecuador después del terremoto. Y esto es un enorme desafío. Cuando le dijimos al país y al mundo que, dado que reconstruimos una vez Manabí, dado que reconstruimos una vez Esmeraldas, lo volveremos a hacer, volveremos a reconstruir Manabí y Esmeraldas y quedará mejor que antes, no es una declaración demagógica. Jamás lo hemos hecho, no lo haremos ya al finalizar nuestro mandato, y la asumimos con profunda responsabilidad. El desafío de reconstruir y dejar mejor que antes. He dado algunos ejemplos muy específicos. El caso de Jama, por ejemplo, en la reconstrucción involucra un sistema de agua potable y alcantarillado cuando la ciudad no tenía agua potable antes del terremoto. Y esa es una realidad en varios de los cantones todavía en el Ecuador y particularmente en estas queridas provincias. Así que vamos a reconstruir, es un trabajo colectivo, es un trabajo que nos involucra a todos y vamos a dejar las cosas mejor que antes. Y no vamos a hablar del terremoto de Ecuador, vamos a hablar de Ecuador de pie después del terremoto, reconstruyendo lo que devastó 50 segundos de tragedia y con mucha atención. Créanme que de la manera más sincera agradecemos los aplausos. Sin embargo, reflexionaba cuando subía a este escenario que no caben aplausos mientras exista una familia que no tenga dónde vivir, y esa es una cruda realidad. Vamos a, de hecho, después de esta rueda de prensa, el trabajo continúa, están los compañeros de Las Lagunas que quieren conversar conmigo. Vamos a revisar detalles técnicos de la implosión para tomar una decisión final. Vamos a conversar con algunos alcaldes. El trabajo continúa, es permanente, y los resultados que se han alcanzado, que creo que son importantes, nunca serán suficientes, considerando la magnitud del desastre, la cantidad de cantones involucrados, 2 provincias, la afectación productiva, como bien dijo Carlos Bernal, Manabita, portovejense, joven ingeniero que, al igual que todos, tiene heridas en el corazón producto de este terremoto,
que estuvo aquí en Puerto Viejo, estuvo en Manaví en el instante del terremoto, al igual que estuvo César Navas. Recuerden ustedes que estábamos aquí en Montecristi, en un enlace ciudadano, muchos ministros de Estado se quedaron en la provincia y eso también permitió una reacción prácticamente instantánea, ¿no? César Navas, el ministro coordinador de Seguridad, estaba con su familia, se están actualizando protocolos, en algún momento el que dirige el COE se vuelve en un damnificado más. También está buscando un familiar, también está en condiciones de precariedad, también es parte de la falta de orientación inicial, de dónde está mi familia, dónde están mis seres queridos, me quedé sin casa, me quedé sin oficina para trabajar desde mi municipio, realidad que muchos de ustedes están enfrentando todavía, de la que estamos saliendo. Pero es una realidad. César Navas puso a buen recaudo a su familia e inmediatamente se trasladó al ECU 911 de Puerto Viejo para comenzar con las instrucciones del caso para organizar de manera estructurada toda la reacción, toda la acción y toda la asistencia que se desencadenó luego del terremoto. Creo que vale la pena hacer una reflexión de las primeras horas en donde se organizó la respuesta de la fuerza pública para garantizar seguridad ciudadana, del sistema de salud para atender a los ciudadanos, de los equipos técnicos para la recuperación de servicios básicos, la organización de la ayuda internacional, tanto en rescatistas como en insumos necesarios para enfrentar las primeras horas y los primeros días de luego un desastre, después del 16 de abril pasado. Y ese profundo compromiso, cuando llegamos a la provincia, al amanecer del domingo 17 de abril, cuando un ciudadano se nos acercó y le dijimos esto: vamos a curar nuestros heridos, vamos a rescatar a nuestros seres queridos, vamos a llorar por nuestros seres queridos que se han ido y luego nos vamos a poner a trabajar para reconstruir y dejar mejor que antes toda la infraestructura y todo el sistema productivo de nuestras queridas provincias de Manaví y Esmeraldas. Y eso es un profundo compromiso que se hace fuerte cada día. Se hace fuerte porque cuando vemos a una familia viviendo en una carpa y sentimos la confianza de esa familia en nuestro gobierno, debo decirle a los compañeros alcaldes y a la alcaldesa de San Vicente que evidentemente la rendición de cuentas no abarca todos los esfuerzos de cada uno de los municipios, que sabemos que son gigantescos, que se ha puesto cuesta arriba, ya veníamos enfrentando problemas antes del terremoto, pero que en todo caso yo también quiero pedir, si es que hay aplauso, un aplauso para los alcaldes y los representantes de la prefectura, los gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales, los gobiernos parroquiales. El esfuerzo es titánico y estamos ahí construyendo herramientas, recursos para reconstruir y reactivar con un profundo compromiso. Esto no es una política de gobierno, esto es una política de Estado. Tenemos un breve resumen en una lógica de una corta presentación en donde iré dando la palabra a cada uno de los ministros, haciendo también una alerta. Primero, sabemos que no es suficiente, no estamos ni de lejos conforme con lo que hemos hecho, falta todavía mucho. Hemos sido muy honestos también con la ciudadanía, esto nos va a tomar al menos 3 años. Va a costar, estimo yo, más de 3.300 millones de dólares. Recuerden ustedes la metodología que se aplicó, una metodología internacional con el respaldo de Naciones Unidas, CEPAL, con el equipo de CEPLADES. Sé que buscarán desacreditar tanto la metodología, es una metodología que se aplica en todos los países con el apoyo de más de 40 instituciones que han sido parte de este proceso de evaluación.
y donde también nos están ayudando en la reconstrucción y en la reactivación, y que dado que hemos señalado con claridad que esto va a tomar al menos 3 años, siempre habrá un ciudadano, una familia en condiciones precarias, por llamarlo de alguna forma, y que requieren atención. En todo caso, nuestro trabajo firme y decidido, y la alerta también, porque seguro que buscarán hacer política con esto más adelante. Será muy lamentable, pero es la clase política que tenemos en estos momentos. No hagamos referencia más a temas políticos para no desviarnos del tema. Han pasado 100 días de la tragedia, en donde los ecuatorianos nos unimos más que nunca, donde pudimos comprobar que juntos somos mucho más fuertes y pudimos demostrar también a nosotros mismos y al mundo entero que somos un país más justo y más solidario. Y los ecuatorianos nos dimos cuenta que nunca estamos solos, que eso es el pasado, el Ecuador que no volverá, el sálvese quien pueda, arréglatela como puedas, ya no existe. Hoy somos un país más justo, más solidario, estamos más unidos que nunca, enfrentando la adversidad, que ha sido complejo, difícil, pero que lo haremos con mucha fuerza y con mucho entusiasmo de reconstruir y dejar mejor que antes a nuestras queridas provincias y reactivar la producción. Cuando recorremos los albergues, un gran desafío es no tener albergues, que cada uno de los que están en un albergue, cada una de sus familias, de estas familias, puedan acceder ya sea a los bonos de inclusión social, arrendamiento, casa de acogida, bono de alimentación, ya sea porque han recibido su vivienda propia, entregamos las primeras 11 viviendas en el programa Sí Vivienda de la ciudad de Manta, el siguiente bloque será de 100, y así haremos una rápida revisión de lo que se ha construido o avanzado en estos últimos 100 días. Terremoto del 16 de abril del 2016, 7.8 grados en la escala de Richter, más de 2.284 réplicas, 31 de ellas superiores a los 5 grados y 9 superiores a los 6 grados. Tenemos 671 fallecidos. Aquí hay alguna polémica, le daré la palabra ya en breves instantes a César Navas para que comente acerca de ello. Rescatados vivos 113, atendidos 4.859 personas en las primeras 72 horas. Este es un balance de lo que representó en pérdida de vidas la tragedia del 16 de abril, los esfuerzos de los rescatistas, que fueron muy exitosos y a los cuales estamos eternamente agradecidos, y la respuesta del sistema de salud inicial en las primeras 72 horas luego del terremoto. Antes de esto, antes de darle la palabra a César, quiero hacer referencia también a lo que hemos construido como una respuesta inicial para los que perdieron su vivienda. En 100 días se consolidaron 26 albergues oficiales en Esmeraldas y Manabí. Tenemos 8.679 personas viviendo dignamente mientras reconstruimos sus hogares o construimos viviendas nuevas. En pocos días, César y Lídice, nuestra ministra de Inclusión Social, nos hacían referencia a que se cerrarán algunos albergues y los iremos consolidando para fortalecer el modelo de gestión que incluye seguridad, que incluye alimentación, que incluye infraestructura necesaria, baños, duchas separados para hombres y mujeres, comedores. La atención de las chicas del Ministerio de Inclusión Social son principalmente mujeres las que están en los albergues,
en donde uno a simple vista puede darse cuenta de esa conexión, de ese cariño de las chicas del Ministerio de Inclusión Social que tienen hacia los niños y niñas, y la reciprocidad también en cariño que tienen los niños y niñas y sus familias. Eso es una prueba de esa decisión de no solamente atender a los niños y niñas, sino cuidarlos con amor, con calidez, con calidad. Y lo vemos a todo nivel. Hay enormes desafíos en la convivencia, y por más que demos todas las condiciones de seguridad, atención médica, salud, medicinas, actividades lúdicas para los niños y niñas, los chicos ya en clases, como lo veremos más adelante, representa un enorme desafío el convivir, y convivir en una carpa. Tenemos profunda conciencia de ello y profunda desesperación para que ese tiempo que tengan que estar en una carpa sea el más corto posible. De hecho, llegamos a tener cifras más altas de ciudadanos en albergues, y ha venido reduciéndose gracias a los bonos de acogida o porque sus viviendas fueron declaradas viviendas seguras. Estamos en proceso de reconstrucción de viviendas que pueden ser reparadas y hemos dado una respuesta muy importante para ello. Quiero dar con esto brevemente la palabra primero al ministro César Navas, ministro coordinador de Seguridad. César, por favor. Señor vicepresidente, muy buenos días a nuestros compañeros de la mesa directiva y un saludo a ustedes, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en esta rendición de cuentas por los 100 días. Como usted lo mencionaba, señor vicepresidente, una de las prioridades que hubo después de ocurrido el terremoto del 16 de abril fue establecer sitios seguros donde podamos garantizar la calidad de vida a los ciudadanos que habían sido afectados y se encontraban en calidad de damnificados. Es así que se establecieron los albergues. En primera instancia llegamos a tener hasta 28 albergues, de a poco se han ido consolidando y a la actualidad tenemos 26 albergues. Algo que hay que recalcar, como usted lo mencionaba, señor vicepresidente, tenemos una capacidad casi para 12.000 personas que pueden ser albergadas. Nuestra capacidad en este momento es de 12.000 personas. Sin embargo, llegamos a tener un tope aproximado de 11.400 personas. Actualmente, en nuestros albergues oficiales, tenemos 8.679 personas con 2.246 familias. Son 2.246 familias que encontramos o se encuentran en este momento albergadas. Como lo mencionaba también usted, señor vicepresidente, en un trabajo que hemos venido realizando en forma conjunta con el MIES y con 11 instituciones más que conforman el Comité de Administración de Albergues, un trabajo intersectorial, multidisciplinario, tenemos establecido en las próximas semanas ir cerrando otros albergues, principalmente porque se están consolidando las acciones del Gobierno Nacional en relación a la entrega de los diferentes bonos y beneficios. Como usted lo mencionaba también, señor vicepresidente, tal vez ha existido, no quiero decir una polémica, pero ha existido tal vez un malentendido, o sea, a través de cierto medio de comunicación se quiso confundir un poco a la opinión pública en relación a la cantidad de fallecidos. Bueno, los fallecidos existentes y que han sido registrados de forma técnica por la Fiscalía General del Estado, por la DINASEP de nuestra Policía Nacional, son 671 fallecidos, de los cuales 23 son extranjeros. Todo eso se encuentra documentado y está con los debidos registros técnicos, reitero. Asimismo, cuando han tratado de generar alguna polémica o duda sobre la cifra de rescatados, bueno, hay una metodología internacional en la cual nosotros adoptamos desde el primer día que tiene que ver con los protocolos USAR de búsqueda y rescate urbano de Naciones Unidas y el grupo asesor extranjero que es el INSARAC. Esto no lo hemos inventado, eso está establecido. Y lo que hemos hecho es cruzar datos e información de los diferentes actores
entes, cuerpos de bomberos, Cruz Roja, organismos internacionales, organismos nacionales que colaboraron en la búsqueda y rescate, porque había, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? En la misma zona de búsqueda y rescate habían 2 o 3 instituciones, y cuando encontraban a alguien, lo que hacían es cada una de estas instituciones lo registraba. Lo que se hace ya con esta metodología y estos protocolos es establecer una forma que nos permite depurar los datos y no establecer duplicidad. Entonces, la cifra de personas que han sido rescatadas vivas son 113 personas, como lo informó en su oportunidad la Secretaría de Gestión de Riesgos y también las EMPLADES. Básicamente eso, señor vicepresidente, vamos a seguir manteniendo nuestros esfuerzos para garantizar la calidad de vida de las personas que están en los albergues y esperamos a un futuro no muy lejano que irlos disminuyendo y será informado también a la ciudadanía de forma adecuada. Gracias, César. Estamos próximos a cerrar 2 albergues, es la información que es oficial en este momento, estamos a pocos días de ello, y eso son buenas noticias. Estamos consolidando primero el modelo de gestión, quiero dar un reconocimiento expreso a todos los que son parte de ese equipo de trabajo, Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Salud como actores principales, Ministerio Coordinador de Seguridad, que está a cargo de esto, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que están a cargo de la consolidación de los albergues y garantizar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, su salud y su educación. El registro único de damnificados en 100 días, 68.000 familias fueron registradas. Damnificado es la persona que sufrió la pérdida de un familiar que era el sostén económico de su hogar o aquellos que sufrieron pérdida o afectación parcial o total de su vivienda o medio de subsistencia a causa del terremoto. Estos equivalen a 231.000 personas identificadas como damnificadas. Los bonos de acogida y alimentación, 10.471 familias damnificadas son beneficiarias del bono de acogida y del bono de alimentación. Antes de continuar, quiero darle la palabra a nuestra ministra de Inclusión Social, mujer manabita, para que haga referencia a estos datos que acabo de detallar en este momento. Señor vicepresidente, muy buenos días. Queridos compañeros ministros, señora alcaldesa, señores alcaldes, señora viceprefecta, compañeros de las distintas instituciones, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, ciudadanos todos. Así es, señor vicepresidente, en estos 100 primeros días, luego de la tragedia del 16 de abril, el Gobierno Nacional ha tenido una respuesta responsable, una respuesta con planificación, pero también, como usted lo dijo, una respuesta con calidez. Nosotros no solo estábamos reconstruyendo infraestructura, teníamos que reconstruir también. Teníamos que tener una reconstrucción social, una reconstrucción psicológica. Y es ahí donde el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha trabajado con cada una de sus técnicas, de sus educadoras, de las personas administrativas, desde Planta Central también, que hemos estado en los albergues, que estuvimos también en los refugios. Se han logrado cerrar, señor vicepresidente, más de 170 refugios y esto dándole la oportunidad a las personas que se acojan a estos incentivos del gobierno, como eran los bonos de alquiler o los bonos de acogida que nosotros estábamos proporcionando. Nosotros en estos 100 primeros días, con corte hasta el día de ayer, como usted lo acaba de decir, tenemos 10.471 familias damnificadas que se han beneficiado de estos bonos, con bono de acogida y alimentación y también con bono de alquiler. De estos 10.471, como usted lo acaba de mencionar, 681 bonos están en alquiler
y el resto pues están en bonos de acogida. Lo que primero se hizo fue darle la oportunidad y retribuir a las personas que habían acogido solidariamente a personas damnificadas en sus casas. Ellos fueron los primeros pagos que se hicieron. Luego de esto acudimos hasta los albergues, hasta los refugios. Es por esto que ahora estas familias reciben esta atención, se puede decir monetaria, pero también nosotros tenemos una atención social, una atención de un seguimiento familiar. En ningún momento están solos, nosotros hacemos un acompañamiento familiar, somos parte de esta reconstrucción. La entrega del bono también significa tener esta ayuda psicológica, esta ayuda social, nosotros derivamos los casos para cualquier institución. Y seguimos trabajando dentro de los albergues con cada una de las familias. Como usted siempre lo manifiesta, se ha creado un nexo casi familiar con nuestras técnicas del MIES que participan allí y estamos llevando a cabo una excelente, yo puedo decir, administración y coordinación dentro de estos sitios temporales que, como usted lo acaba de decir, fueron las etapas que tuvieron que tener nuestras hermanas y hermanos damnificados para poder llegar ahora a tener soluciones de vida definitivas. Siempre lo manifiesto, señor vicepresidente, nosotros somos parte de esta gran reconstrucción, pero nosotros estamos reconstruyendo hogares, reconstruyendo familias y sobre todo tratando de que nuestras hermanas y hermanos damnificados vuelvan a tener esa confianza, esa calidez en cada una de sus actividades. Gracias, Lídice. Un expreso reconocimiento a todo el equipo de trabajo del Ministerio Coordinador de Seguridad, del Ministerio de Inclusión Social y demás ministerios involucrados. Quiero decir que detrás de cada una de estas cifras hay un enorme equipo humano trabajando, esforzándose por la reconstrucción. Vamos a ver ahora los datos de vivienda. Hasta el momento se han entregado 9.375 bonos de vivienda para reparación. Esto es cuando una vivienda puede ser reparada, está fuera de zona de riesgo. Y en esto hay que insistir. Cuando recibí yo una delegación de técnicos y de un exministro de Chile que han enfrentado estas catástrofes naturales, nos hizo una advertencia en reiteradas ocasiones. Cuidado, sucumben a la tentación de la solución fácil. Hubiéramos permitido la construcción de vivienda en cualquier sitio, sin servicios básicos, en zona de riesgos, sin garantizar que sean viviendas sismo resistentes. Algunos quisieron traer viviendas sin baños, sin servicios básicos, insisto, sin planificación, y ese es el peor de los mundos, porque volveremos a tener los mismos o peores problemas que antes y no garantizaremos la seguridad de nuestros ciudadanos, que es una obligación de todos, es una obligación de los gobiernos autónomos descentralizados, de los alcaldes, de no permitirlo, de la Secretaría de Riesgo, del gobierno en su conjunto. De esta reparación, cuando la casa es sujeta a reparación por temas técnicos, va a quedar en condiciones de ser una vivienda sismo resistente, se encuentra en terreno propio y este bono alcanza hasta los $4.000 y una cantidad adicional para la reparación de terreno. La reconstrucción en terreno propio, es decir, alguien que tiene su terreno, que se le viene abajo a su casita, tiene servicios básicos y está fuera de zona de riesgo, puede acceder a una vivienda nueva de hasta $10.000. Empezamos ya en el sector rural a construir viviendas nuevas bajo esta modalidad. Y el reasentamiento, que es una vivienda nueva, para una persona que perdió su casa en zona de riesgo o ya estaba en condiciones precarias, sin agua potable, alcantarillado, etcétera, ahora accede a un bono para una vivienda nueva de hasta $10.000 en una ciudadela nueva, en un reasentamiento, en donde el gobierno nacional, el Ministerio de Vivienda, asume el costo del terreno, que el costo del terreno es urbanizar, llevar servicios básicos, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones, electricidad, a cada una de estas viviendas, aceras y bordillos, vías, aceras y bordillos, y esto representa costos adicionales que son cubiertos por el gobierno nacional. Lo que estamos entregando es un bono para su vivienda,
en un terreno nuevo, en una urbanización nueva, y de esos 9.375 bonos de vivienda, tenemos estudios de proyectos de reasentamiento en proceso, es decir, ya en proceso de contratación, algunos ya arrancaron, para más de 6.500 viviendas. En reasentamiento, es decir, en urbanización, más lo que significa la reparación o reconstrucción de casas que son sujetas a reparación o construcción de vivienda nueva en terreno propio. Y esto no se detiene. Brevemente doy la palabra a nuestra ministra coordinadora del sector social. Gabriela, por favor. Muchísimas gracias, vicepresidente. Buenos días a todos y todas, autoridades, compañeros de la mesa directiva. Efectivamente, la reconstrucción tiene un doble desafío, la recuperación de los planes de vida de la gente afectada y también un componente de reconstrucción física. Y en el objetivo que usted planteó con su liderazgo, señor vicepresidente, en el Comité de Reconstrucción, de poder tener en menos tiempo posible abiertos los albergues, es importante señalar que esta estrategia se va concretando tanto con los bonos y la gestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social, como también del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. De esos 9.375 instrumentos de recuperación habitacional entregados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, un 46% han sido entregados para reparación de esas viviendas. Ya una vez hecho el levantamiento por parte del MIDUBI, la verificación y la semaforización en cuanto al grado de afectación de esas viviendas, un 46% ha sido orientados a su reparación. En el caso de la construcción de vivienda en nuevo terreno propio, un 44% de estos bonos han sido orientados hacia la reconstrucción en ese terreno donde los dueños son los damnificados. Y un 10% ha sido orientado a la construcción de vivienda en terreno urbanizado por el Estado, porque efectivamente dentro de la hoja de ruta que tenemos como Comité de Reconstrucción, este es un porcentaje que va a ir en aumento conforme también se vayan entregando más bonos, señor vicepresidente. Para nosotros ha sido uno de los mecanismos más efectivos para el desafío que tenemos planteados de cerrar una estrategia de salida y de cierre de albergues y de refugios en el mediano plazo. Muchas gracias, Gabriela. Este es uno de los enormes desafíos y quizás el más complejo de todos, construir viviendas en zonas seguras, sismos resistentes, con servicios básicos. Este es el enorme desafío, sobre todo por la afectación en el sector rural. Estamos trabajando intensamente en ello. Es un enorme desafío, 6.500 viviendas en reasentamientos, sumadas a todas las que serán reparadas o construidas, reconstruidas en terreno propio. En el eje de educación, 55.000 estudiantes aproximadamente reiniciaron sus actividades educativas en nueva infraestructura, gracias a la construcción de 26 unidades educativas provisionales. Aulas prefabricadas, esto ha sido un enorme desafío. De estas 26, una fue construida por una empresa que construye una hidroeléctrica, estamos muy agradecidos por ello. Las otras han sido financiadas con el programa de reconstrucción y representa que chicos y chicas estén en aulas dignas en este momento, de gran calidad. Estoy seguro que han tenido la oportunidad de verlas. Alguna ha tenido alguna dificultad, que todavía tiene trabajos en sus zonas de espacios verdes, en sus zonas exteriores. Los chicos y chicas están en clases, donde hay laboratorio de cómputo, donde hay laboratorios multiusos para física, para química, donde hay espacios verdes, zonas de esparcimiento y también áreas deportivas. Estas aulas, a las que llamamos provisionales, temporales, no son provisionales, tienen un tiempo de vida que supera los 25 años, es similar a la infraestructura que se utiliza en campamentos petroleros o de proyectos estratégicos, y ha sido un enorme desafío, un gran trabajo del Ministerio de Educación, el conseguir que desde el 4 de julio estén chicos y chicas en clases regularmente después de haber enfrentado un terremoto de la magnitud que
enfrentaron los manavitas y los esmeraldeños con particular dureza. Quiero dar también la palabra brevemente a Gabriela Rosero, ministra coordinadora del sector social, para que haga referencia a ello. Caso de educación, ¿no? Así, efectivamente, señor vicepresidente, estos 100 días han significado un desafío para devolver la normalidad en cuanto al sistema educativo, en cuanto al hecho de que los chicos y chicas puedan estar presentes en las 26 unidades educativas. Estamos hablando de 55,000 estudiantes, pero también hay un compromiso como Frente Social para hacer ese seguimiento educativo necesario para que, a pesar de que sabemos que todavía dentro de los albergues y refugio hay un cierto miedo y pánico por las réplicas, por tener a los chicos con ellos, ese seguimiento educativo nos permita hacer que los chicos vayan a las escuelas. Estamos hablando de una orientación por parte del presupuesto de alrededor de 50 millones del presupuesto del Estado. También es importante señalar, si me permite, señor vicepresidente, en este punto, que durante todo este proceso hemos tenido acompañamiento desde la cooperación internacional, no solamente en recursos financieros, sino también esa asistencia técnica necesaria para que podamos nosotros, con ese acompañamiento, hacer efectivo todos los derechos y la protección necesaria cuando hablamos de niñas y adolescentes, así como también en lo que tiene que ver con la prevención de uso de drogas y de prevención de violencia, no solamente en los espacios de albergues, sino también en los sistemas educativos y en general en las zonas afectadas. Gracias, Gabriela. Paso al sector salud, en donde podemos afirmar que 10 centros de salud se encuentran en proceso de rehabilitación. Se realizan diseños definitivos, adaptabilidad de suelos de los nuevos hospitales Parachone, Pernales y un centro de salud tipo C en Muisne, independiente de la infraestructura que está desarrollando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con unidades de salud en Bahía y en Manta. Doy brevemente la palabra a nuestra ministra de Salud, Margarita Guevara. Sí, señor vicepresidente, estimadas, estimados ciudadanas, ciudadanos. En estos 100 días de salud ha trabajado arduamente y también estuve yo el día del terremoto aquí y activamos con nuestros equipos el trabajo inmediatamente. A las 72 horas, hasta las 72 horas, nuestra respuesta fue inmediata y atendimos 8.812 personas. Luego vino la segunda fase, es decir, la atención en albergues y en primer nivel de atención con nuestros equipos, en que hasta la fecha hemos atendido 1.195.184 personas. La segunda fase también tiene que ver con el control vectorial, tanto en albergues como en toda la población manavita y esmeraldeña, donde conjuntamente con Fuerzas Armadas y Policía activamos equipos de fumigación y equipos de trabajo de control vectorial, y nuestros equipos trabajan de manera ardua permanentemente en control de epidemiológicos para evitar mayores desastres con temas como alimentos mal manejados. En fin, nuestra tarea en cuanto a la atención es permanente, ardua, y lo hemos realizado de tal manera que tanto la OMS como la OPS nos han felicitado y ha sido y es ejemplo de una pronta respuesta en caso de estos eventos adversos como casos de estudio, y en noviembre realizaremos un evento mundial aquí en el Ecuador para demostrar las lecciones aprendidas en cuanto a la respuesta. Y esto gracias a toda la inversión que ha hecho en estos 2 años el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Ejemplo, los hospitales móviles que atravesaron por el puente San Vicente a Bahía y pudimos montar un hospital en menos de 72 horas, que generalmente se demoran 6 días, pero hicimos un despliegue de tal calidad que ha sido sorprendente para todo el mundo.
Actualmente nosotros, señor vicepresidente y ciudadanía, estamos trabajando. A lo mejor no se ve el inicio de la obra de los dos hospitales, tanto de Chone como de Pedernales, porque estamos sacando las licencias que nos exigen SECOV y nos exigen las normativas nacionales e internacionales, como también estudios, y en septiembre se iniciarán estas dos magnas obras. También, como usted bien lo dijo, son 10 centros de salud que ya están contratadas, 6 empresas manavitas para la intervención de estas unidades que esperamos en 60 días ya tenerles finalizadas. Y en general vamos a intervenir en 93 unidades de salud con un monto de alrededor de 10 millones. Y en Manta ya pronto vamos a inaugurar el centro C que el SECOV está construyendo. Lo mismo estamos con un centro C en Tosagua, un centro C en Chone, La Mocora es un tipo A y Cojimí es un A, que ya estos 5 centros en el transcurso de estos 2 meses iremos programáticamente inaugurando. Esto es lo que yo puedo en manera de resumen informar. Estamos con una inversión. Otra cosa que es súper importante es el Hospital de Especialidades de Portoviejo, que ya tiene un 65% de avance de obra. Estamos trabajando tanto en la infraestructura SECOV como nosotros ya en el proceso de compra de equipamiento. Este es un hospital que solamente cuando ustedes vayan, visiten, lo vean y podrán y dimensionar la inmensidad de la mega obra que estamos realizando, sin descuidar la atención que nos corresponde. El control vectorial, estamos trabajando en infraestructura, en equipamiento, en especializar a nuestros médicos, médicas, enfermeras, y en trabajar en todo lo que concierne para mantener a la ciudadanía con la respuesta y garantizar los derechos en cuanto tiene que ver a la salud, que no solamente tiene que trabajar el Ministerio de Salud Pública, con los gobiernos autónomos descentralizados estamos trabajando, y agradezco a los señores alcaldes que están pendientes en otorgarnos lo que a ellos por competencia les corresponde para poder llevar a cabo estas obras con la mejor brevedad posible. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, Margarita. Solo como reflexión importante, ¿qué hubiera sido del Ecuador si al momento del terremoto no hubiéramos contado con un sistema de salud fortalecido, con hospitales móviles, quirófanos móviles, con médicos, enfermeras, con trabajadores del sistema de salud? ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos tenido el único carro canasta que había en Manabí hasta hace pocos años, sin técnicos, linieros, sin repuestos, sin cables? ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos tenido la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o los aviones de la Fuerza Aérea, o los camiones del Ejército ecuatoriano? Hubiéramos tenido que sentarnos ahí sí a ver quién nos ayudaba y ver qué tiempo nos tomaba recuperar servicios básicos y atender en lo más emergente a nuestros ciudadanas y ciudadanas. Profundas reflexiones para lo que se califica como gasto nos permitió responder como país, como Estado, como gobierno ante una emergencia de esta magnitud. Y efectivamente, siempre cuando nos visitan de otros lados, hacen referencia a nuestras respuestas iniciales, que serían positivas, nunca serán suficientes. Esa es la naturaleza de nuestro gobierno, tenemos que seguir mejorando. Transporte y obras públicas, otro caso de recuperación casi inmediata del sistema vial para entrar ya en fase de reconstrucción y reactivación productiva. Se recuperó la conectividad vial, puerto y aeropuerto en pocos días. Se intervinieron 322 kilómetros de la red vial estatal, y también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está a cargo de la demolición necesaria, cerca de 5.000 edificaciones que han sido demolidas, 2.3 millones de metros cúbicos de escombros. Doy la palabra a Walter Solís, Ministro de Transporte y Obras Públicas. Bien, señor vicepresidente, asistentes. Efectivamente, para un poco las cifras ponerla en contexto,
La afectación fue mínima en realidad por la calidad de las carreteras que hemos tenido, a pesar de que teníamos la red vial más extensa del país, es la red vial de Manabí. Conjuntamente con Santo Domingo tenemos alrededor de 1.400 kilómetros de red vial que lo lleva a Manabí. En todo caso, la afectación fue mínima. Esa afectación la estamos interviniendo para sumar esos 322 kilómetros que salieron en la pantalla, vamos a especificar. Mediante el BID estamos, con fondos del BID, interviniendo en 222 afectaciones. Estas 222 afectaciones, como el puente Mejía, que ustedes vieron, donde habían carros que en los aproches se habían caído en el momento del terremoto. Las intervenciones son básicamente, vamos a poner en contexto, en Esmeraldas, por ejemplo, la rehabilitación de la vía y el Salto Chamanga-Pedernales, rehabilitación de la vía Muisne-Atacames, Esmeraldas, Río Verde, en las partes afectadas. En Manabí, Bahía San Vicente, el puente de los Caras funcionó excelente, como decía el señor vicepresidente, pues este gran puente de casi 2 kilómetros, como el puente de los Caras, con 160 aisladores sísmicos. O sea, con la nueva tecnología, tal como se construyó el puente de los Caras, construimos, por ejemplo, la presa, el multipropósito Chone, con los nuevos mapas de riesgo sísmico. Estamos arreglando pues los aisladores que fallaron, alrededor son no menos del 2%, 3% de los aisladores fallaron, y las juntas que cumplieron su objeto. Las juntas son para que efectivamente en un terremoto, en un sismo de esta naturaleza, pues salten y no compliquen la estructura. Estamos interviniendo en San Vicente, Jama, Pedernales, Cojimí, Estosagua, Chone, Paso Lateral, Puerto Viejo, Cruz Verde, Crucita, incluye el puente Mejía, Puerto Viejo, Santana, Poza Honda, incluidos los puentes, la T de Rocafuerte, San Clemente, kilómetro 8 de Bahía. Como resumen, eso es alrededor de 52.35 kilómetros entre Esmeraldas y Manabí, que es la afectación inicial. Luego tenemos un nuevo crédito chino donde estamos interviniendo la construcción del acceso a la ciudad de Bahía de Caracas. Con esto complementamos la ruta del Espóndilus hasta el puente de los Caras. Estábamos interviniendo con un crédito chino hasta el kilómetro 8, nos faltaba el acceso a Bahía, pues ahora va a quedar un hermoso acceso a Bahía para la reactivación económica de esta ciudad. La construcción del puente sobre el río Jama, que tuvo la afectación pues durante el terremoto, con los fondos de la Ley de Solidaridad estamos interviniendo en la construcción de la carretera La Y de Mataje, Puente Mataje en Esmeraldas, la rehabilitación de la vía Montecristi y Pijapa, la cadena, incluye Cerro Guayabal y La Pila, y la terminación de la rehabilitación de la carretera Puerto Viejo, San Plácido, Pichincha, también muy esperada. Con los fondos también se reactivó una línea de crédito que teníamos pendiente desde hace 2 años, que son los fondos de Sinohidro. Esta empresa tenía 10 obras a nivel nacional y especialmente 3 en la zona de la afectación, que es una en Esmeraldas, la reconstrucción de la carretera Tonchigüe, Galera, Bunche, que ya está reactivada, y en Manabí tenemos la ampliación y rectificación y mejoramiento de la carretera kilómetro 8 Bahía, kilómetro 20, además de la famosa carretera Chone, Canuto, Calceta, Junín, Pimpiguasí, que también ha sido reactivada porque nos salió el crédito chino justo en esta etapa. Todas estas obras se están ejecutando, todo esto suma 322 kilómetros que hace la exposición del señor vicepresidente. Como decía el señor vicepresidente, también el ministerio está encargado de las demoliciones, que es un proceso dinámico. En esta etapa ya hemos llegado a cumplir alrededor del 80%, pero es un proceso dinámico. Se va liberando edificaciones y nosotros vamos ejecutando. En estos días ya van a ver las 3 primeras implosiones. La primera la hacemos pasado mañana, vamos a explicar la metodología, totalmente coordinada con el COE y con la Secretaría Técnica, un trabajo totalmente técnico, a diferencia de que sin autorización lo hizo el contratista en Chone. Acá es totalmente coordinado. Demoliciones tenemos alrededor de 2.5 millones de metros cúbicos en demoliciones, que es alrededor, para que tengan una idea, señor vicepresidente, alrededor de 330 canchas de fútbol. Como que rellenáramos 330 canchas de fútbol a 1 metro de altura. Esto es el volumen en demoliciones. Plataformas que hemos trabajado para los albergues, 43 plataformas tanto en Manabí como en Esmeraldas.
En el puerto hicimos la rehabilitación inmediata, como ustedes tuvimos, señor vicepresidente, para que puedan llegar al puerto internacional, pues la carga, y inmediatamente se reactivó el puerto. En menos de 30 días estuvo reactivado. Y estamos haciendo los estudios definitivos para determinar la afectación y compararlo con aquella que nos van a presentar el 31 de agosto, las 5 empresas interesadas en participar en la concesión del puerto, donde se han incluido las reparaciones que correspondan. En el aeropuerto hubo una intervención inmediata, pues, para habilitar cierta área, y en este momento, hoy mismo nos van a presentar el presupuesto para la nueva terminal de pasajeros, que es un modelo estandarizado como es el modelo de Santa Rosa, y una nueva torre. Esto es alrededor de 14 millones de dólares, y este terminal tendrá un número de pasajeros, podrá albergar un número de 500 pasajeros, es decir, 3 vuelos domésticos al mismo tiempo podrán estar en el nuevo terminal. Mientras tanto, vamos a construir un galpón acondicionado de 800 metros cuadrados con estructura metálica, aire acondicionado, para que las molestias que por ahora tienen los pasajeros, pues que viajan a diferentes lugares, no los tenga, porque están en este momento en carpa. Así que esto es la información, señor vicepresidente. Gracias, Walter. Podrán notar en las explicaciones que hacen los distintos ministerios el enorme trabajo detrás, el trabajo que no se ve, de técnicos, ingenieros que están diseñando, estudiando, analizando, contratando, porque contratar también con distintas fuentes de financiamiento representa un desafío también para los equipos de trabajo, pero que todo está en marcha. Todo está en marcha y quisiéramos hacer cosas más rápidas, pero sin estudios cometeremos terribles errores que no son aceptables en nuestro gobierno. Hay que hacer las cosas con planificación, con los estudios adecuados, que nos permitan garantizar obras de calidad, que presten servicios de calidad. Y hay un enorme equipo de trabajo que no se ve en distintas instituciones garantizando que así se realice. Las reparaciones en los centros de salud, los nuevos hospitales, la reconstrucción de vías, la nueva infraestructura para reemplazar la que se destruyó, requiere un enorme trabajo técnico detrás. En agua potable y saneamiento, hay 7 proyectos de agua potable y 2 proyectos de saneamiento ambiental bajo distintas modalidades. Algunos van como el programa de reconstrucción, otros con un programa de financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador, del BEDE, bajo un esquema de 80% de subsidio, 20% de contraparte municipal, enfrentando enormes desafíos de reconstruir lo que está debajo de la tierra que no se ve, como son las tuberías, sistemas de alcantarillado y también plantas de agua. Por el tiempo no me detengo en esto. Entonces se trabaja en estrecha coordinación con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Una rápida mención, me olvidé de puntualizar lo que expresó el ministro de Transporte y Obras Públicas sobre la implosión, una implosión técnica con todas las garantías, si cabe el término, para que sea realizada con seguridad. La no autorizada que realizó un contratista en Chone, que hasta además entiendo que está detenido, está a orden de la justicia y enfrenta probablemente una dura sanción, indistintamente que tiene que resarcir los daños que a Dios gracias solamente son materiales. Hago una rápida referencia también a lo que representa la reactivación productiva. Cada construcción, cada obra representa trabajo y reactivación productiva para los manavitas y los esmeraldeños. Se está trabajando, por ejemplo, muy articuladamente con el gobierno provincial de Manabí para la reconstrucción de vías secundarias. Se ha recibido una lista de carreteras que está inspeccionando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la provincia de Esmeraldas. La recibimos creo que hace algo más de 2 semanas y está trabajando los equipos técnicos. Recién hemos recibido esa información y, por supuesto, si hay alguna vía secundaria que ha tenido afectación a consecuencia del terremoto, entrará. Si no ha sido afectada por el terremoto, pues no se pueden usar esos recursos. Más de 2.000 negocios y empresas, regresando a la reactivación productiva, más de 2.000 negocios y empresas se han reactivado gracias a los créditos de Ban Ecuador y de la Corporación Financiera Nacional. Alrededor de 57 millones de dólares en préstamos a empresarios, comerciantes, agricultores, ganaderos y emprendedores, 20 millones del Ban Ecuador
y 37.4 millones de dólares la Corporación Financiera Nacional. Esto representa generación de empleo, reactivación en distintos ejes. Podemos hacer una rápida referencia de que en todo el proceso de reconstrucción, incluyendo el financiamiento de los microcréditos de Ban Ecuador y los créditos de la Corporación Financiera Nacional, se han generado 13.000 plazas de empleo. Recuerden que el PDNA establecía una destrucción o una afectación del empleo que supera las 22.000 plazas de empleo, 23.000, me corrige por favor Carlos Bernal, las plazas de empleo que se afectaron a consecuencia del terremoto. Ya hemos generado 13.000 plazas de empleo de distintos niveles, algunos temporales porque son evidentemente para reconstrucción, pero en todo caso representan un enorme esfuerzo de reactivación productiva, indistintamente de lo que hace el sector privado, cada ciudadano, cada ciudadana y la banca privada, que también ha sido importante. En áreas estratégicas, mencionar rápidamente la recuperación de servicios básicos. En 100 días, el 99% de la infraestructura está operativa: electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos y el sector hídrico. Es decir, tenemos una respuesta esencial en lo que representa este proceso de reconstrucción, y como hay debates acerca de lo que ha priorizado el Comité de Reconstrucción, quiero hacer referencia de que hay una priorización por parte del Comité que alcanza los 582 millones de dólares en distintos sectores como agua potable y saneamiento, los bonos del Ministerio de Inclusión Social, la inversión en educación, energía, infraestructura gubernamental, edificios públicos, reactivación productiva, salud, seguridad, vialidad y vivienda, que se encuentra en ejecución. Ya ejecutados hay cerca de 100 millones de dólares en estos momentos, pero el monto priorizado, que tiene que irse ejecutando, contratando bajo las distintas modalidades, representa más de 580 millones de dólares a esta fecha. Esto es un rápido resumen de los enormes desafíos que ha representado los primeros 100 días de Ecuador después del terremoto, en donde ha sido posible gracias a ese trabajo en equipo con los gobiernos autónomos descentralizados, con el sector privado, con los pequeños comerciantes. Sabemos que hay profundos desafíos. Carlos Bernal ha trabajado muy intensamente con los pequeños comerciantes. Estamos próximos ya a dar una solución a los pequeños comerciantes que requieren de un sitio para poder trabajar y en condiciones adecuadas. Y déjenme decirles que al igual que en los otros sectores, estas soluciones provisionales, entre comillas, tendrán a veces muchas mejores condiciones de los que tenían antes del terremoto. Un lugar digno donde poder trabajar, con la infraestructura adecuada, con los servicios básicos para nuestros pequeños comerciantes. Las reuniones con el sector privado en torno, por ejemplo, a la reactivación de las actividades de camaroneras afectadas por el terremoto ha sido importante. En el norte de Manabí, en la ciudad de Manta, la reactivación del sector atunero, que enfrenta desafíos que ya venían desde antes del terremoto y que trascienden inclusive a las acciones del gobierno, ejemplo, políticas comerciales de otros países, o el precio mismo del atún, como ha caído en el mercado internacional. Lo venimos haciendo en conjunto. Las inquietudes y preocupaciones y también pedidos expresos del sector privado de la salud. Tenemos pendiente un taller de trabajo con el sector productivo y el sector de salud, con los empresarios, con los proveedores de servicios privados de salud, de médicos particulares, consultorios, infraestructura en hospitales privados que ha sido afectada, que está buscando una solución también para la condición en que quedaron después del terremoto y que son temas pendientes todavía que tienen que ser construidos en conjunto y que representan enormes desafíos. Tradicionalmente la banca pública no ha financiado inversión en salud privada, pero evidentemente después de un terremoto eso debe ser evaluado y si no dar una respuesta al sector privado, que además la ciudadanía tiene preocupaciones acerca de la infraestructura de salud. En los próximos días, con la ministra de Salud, presentaremos a
a Manabí, porque no puede ser considerado tampoco la ciudad de Manta de forma aislada, ya que hay un hospital muy grande que se está construyendo en la ciudad de Puerto Viejo, y dada la proximidad de ciudades como Puerto Viejo, Montecristi, Manta, Jaramijó, por mencionar algunas rápidamente, requiere de otro análisis y de otra comunicación para los ciudadanos para que tengan la tranquilidad de que la respuesta del sector público de la salud está considerando una importante inversión que se está ejecutando ya en distintos cantones y con un hospital de ¿cuántas camas, Margarita? Puerto Viejo, 480 camas en el hospital de Puerto Viejo. Esto es un breve resumen, ciudadanos y ciudadanas. Quiero también agradecer a los compañeros alcaldes, a los compañeros prefectos, Mariano Zambrano, que no se encuentra aquí, él está en La Tacunga, y delegó a Clarita para participar de este pequeño informe, este pequeño resumen. Vamos a pedir a la Secretaría Técnica de Reconstrucción que trabaje en un formato para que pueda accederse a través de una página web y que pueda tener mayor detalle acerca de la desagregación de los montos priorizados en distintos sectores a 100 días después del terremoto. Con esto cierro esta intervención, este resumen de las principales actividades realizadas después del terremoto y los desafíos que estamos enfrentando, que sabemos que son muy duros, que son muy grandes, pero que lo vamos a hacer unidos como ecuatorianos. Aquí no cabe hablar de gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, es un trabajo de todos. Hay muchos ciudadanos que se han reactivado en la parte productiva con su solo esfuerzo. Otros han recibido asistencia de la banca pública, otros de la banca privada. Otros han obtenido empleo gracias a las tareas de reconstrucción, que son enormes, pero los desafíos son muy grandes todavía, con profunda conciencia de que falta mucho por hacer. Hemos expuesto ante ustedes los logros alcanzados o los desafíos que hemos planteado a 100 días luego del terremoto. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenos días.